puntos de vista que no podrían estar necesariamente correctos y que tiene que ver con esta falta de conocimiento en relación a las fuentes de energía, ¿no? Vamos a hablar hoy de carbón y petróleo, espero que nos dé tiempo de ver ambas fuentes. ¿Y por qué inicio con carbón? Pues porque carbón sigue siendo una de las principales fuentes de energía en el planeta. Sus aplicaciones principalmente son para la generación eléctrica. Y vamos a ver el por qué esta fuente ese protagonismo en el mundo, ¿no? Pero pues primero vamos a entender de qué va, ¿no? En qué consiste. Ok, por estaba viendo un mensaje en privado. Está bien, no pasa nada, por favor, coméntale a tu compañero, ¿vale? Ok. El origen del carbón es el mismo origen que tiene el petróleo, lo vamos a ver más adelante, pero digamos que el proceso de transformación que tomó millones de años difiere en algunas cosas, ¿no? En algunos puntos. En este caso, hace referencia a una serie de compuestos de origen mineral. Necesito bajar esto, es que están entrando, por eso luego me quedo callada, porque lo que le estoy dando la admisión y demás, no puedo estar como viendo el hilo de la presentación, ¿no? Entonces se remonta a millones de años esta formación de este mineral y que tiene que ver con estos depósitos de vegetales que a lo largo de los años fueron comprimidos por las presiones muy altas que se dan en el subsuelo. Y esto pues, ocasionó alteraciones físico-químicas en estos productos vegetales inicialmente, ¿no? Y de hecho, como ustedes habrán escuchado alguna vez en su vida, es el origen también de los diamantes. La composición de la mayoría de la materia orgánica, como bien saben, es a partir de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y esta composición, unida a este proceso de descomposición, pues es lo que dio origen al carbón mineral, ¿no? Entonces, lo podemos ver incluso como un tipo de roca, y que se mezcló con otras sustancias o pasó por un proceso de descomposición química o de reacciones químicas, para hablar más propiamente, y que le dan esas características tan buenas desde el punto de vista de el contenido energético. Desafortunadamente, como vamos a ver, tiene sus puntos negativos este tipo de fuente, ¿no? Digamos, si uno lo analiza únicamente desde la perspectiva, digamos, de termodinámica, como el contenido de energía que es capaz de dar, sin considerar estas emisiones que se tienen y todo lo que implica el proceso, desde la extracción hasta su aprovechamiento, pues bueno, es una de las mejores fuentes de energía que hay por su alto poder calorífico. Y lo vamos a ir viendo un poquito por qué, ¿no? Ok, entonces esto básicamente es nada más para que usted lo tenga una pantalla y lo tenga ahí como más claro. Es básicamente lo que acabo de comentar. Aquí él habla de un concepto que son las turberas, que ya nos introduce por ahí algo respecto a una denominación que recibe el carbón por sus características físico-químicas. Vamos a ver que existen como diferentes denominaciones, aunque se trata de carbón, por cómo están digamos, en los yacimientos y por las características de su composición, van a recibir otra denominación aparte, ¿no? Entonces, cuando usted escuche el concepto de turba, en realidad hace referencia a un tipo de carbón. Entonces, por eso hace aquí la mención de la turbera. Y de hecho es como la primera etapa, digamos, del proceso de descomposición. Quizás aquí lo que hay que destacar es esto, que se tienen contenidos importantes de oxígeno y nitrógeno, y hay que hacer una aclaración. Si bien
el oxígeno y el nitrógeno son dos compuestos que observamos, por ejemplo, en el aire atmosférico. El aire atmosférico, a grandes rasgos, podemos decir que está compuesto únicamente de nitrógeno, y un poco de vapor de agua y algunos otros gases, pero en menor proporción. El tema no es como tal que tengan esos gases, sino que cuando un combustible posee en grandes proporciones nitrógeno y oxígeno, a la hora de que se lleva el proceso de combustión, ese oxígeno o ese nitrógeno que conforma la composición de un combustible da lugar a unos productos que son en ciertos niveles de concentración muy riesgosos para la salud, ¿no? Y además, pues que son precursores, por un lado, del calentamiento global y por otro lado, de la contaminación, que ya entendimos que son dos conceptos diferentes. Una cosa es hablar de los gases de efecto invernadero y que estos propician un calentamiento de las capas superiores de la atmósfera, y otra cosa es hablar de la contaminación del aire. La contaminación del aire que tiene que ver con esta producción de, por ejemplo, de los llamados noxes y soxes, que entre otras cosas pueden ocasionar las llamadas lluvias ácidas y bueno, son altamente corrosivos justamente cuando reaccionan con el oxígeno que posee el aire atmosférico, ¿vale? Esa es la razón de por qué el carbón, y más adelante vamos a ver el petróleo, tiene estos deseados efectos a la hora de su utilización, ¿de acuerdo? Aquí estaba lo que les mencionaba respecto a las denominaciones que recibe el carbón. La turba, que es como la primera etapa, o sea, esta materia orgánica pasa por un proceso de descomposición y muy arriba de estas capitas se empieza a formar por las diferentes presiones y temperaturas. Creo que la gran mayoría les quedó claro, y si no, voy a volver a hacer conforme nos vamos más hacia la profundidad de las capas de la Tierra, hay una mayor temperatura. Estoy buscando el puntero. La temperatura que tiene es la superficie aquí, y ya lo había hecho mención que en promedio el planeta pues, puede presentar una temperatura de 15 grados Celsius, y dependiendo obviamente de la zona en la que nos encontremos, podemos hablar de una temperatura promedio sí del planeta, pero evidentemente va a haber áreas en donde se tenga unas temperaturas mayores a esos 15 grados en la parte exterior. Pero hablamos de la temperatura que tiene, digamos, el aire, por así decirlo, ¿no? Pero a mayores profundidades se observa que se tienen temperaturas más o menos constantes. Por ejemplo, entre 10, 15 metros, la temperatura permanece a aproximadamente 20 grados, 15 grados, y toda esa capa a ese nivel va a permanecer constante. Es por eso que podemos aprovechar justamente esa energía que posee esa capa de la Tierra para algunas aplicaciones como serían las llamadas bombas de calor, ¿no? Que digo, es simplemente una nota cultural ahí. Ese calor es posible aprovecharlo para usarlo en ciclos de refrigeración con fines de climatización de espacios, que no es lo mismo que la energía geotérmica. La energía geotérmica sí se obtiene gracias a esa energía interna que tienen, digamos, las capas internas pues de la superficie terrestre, pero porque además se encuentran ahí ligados con algunos mantos acuíferos y que pueden tener o dar lugar a la generación de ese vapor que después es posible aprovechar. Puede decirse que de cierta forma que es similar a la energía geotérmica tal y como la vimos en la explicación de los compañeros, pero no es como tal esta energía que podemos aprovechar pues para algunas aplicaciones, más allá de lo que les expliqué de lo que es la bomba de calor.
El hecho de que esas capas al interior tengan mayores temperaturas y mayores presiones hace o ocasionó, más bien dicho, que la materia orgánica que había aquí inicialmente pasara por un proceso de descomposición. En una primera etapa, ese proceso de descomposición da lugar, en este caso, a algo que se le conoce como turba, y que es como la primera etapa del carbón. Esta como una especie de roca medio porosa, que tiene ciertas características de composición y físicas también, y que es el que podemos encontrar además en gran abundancia, justamente porque pues la descomposición de la materia orgánica es un proceso que no ha dejado de suceder en el planeta, ¿no? Pues en este momento todavía está pasando un proceso continuo. Y entonces uno se pregunta, al final de cuentas este proceso es algo que está realizando el planeta todo el tiempo. ¿Por qué entonces no considerarlo como parte de una energía renovable? Por el tiempo que toma ese proceso. Estamos hablando de millones de años para que dé lugar pues, a este compuesto. Conforme esa materia orgánica se va depositando más profundamente, se da lugar a otro tipo de carbón denominado lignito. El lignito, si observan aquí con respecto a la primera imagen, pues se ve como más compacto, incluso como un poquito más brilloso que esta roca. Y eso se debe otra vez a ese proceso de descomposición, porque empieza a haber mayores presiones, mayores temperaturas y se va como concentrando, por así decirlo, los compuestos de los que está formado este lignito. Lo mismo sucede con la denominada hulla, que es otro tipo de carbón, hasta llegar a la antracita. La antracita es el que se encuentra localizado en las profundidades pues mucho más, a una mayor profundidad que lo que sería la turba o el lignito, y que ya tiene unas características desde el punto de vista de energía concentrada muy, muy interesantes, ¿no? De hecho, hablando del poder calorífico que puede tener este mineral o esta fuente de energía, es la que mayor cantidad de energía posee. Es decir, si comparamos un kilogramo de petróleo, un kilogramo de carbón, pues este es el que tiene un mayor poder calorífico. Y justamente tiene que ver con ese proceso de descomposición que acabo de mencionar. Ahora sí, vamos a ver a qué me refiero con esas características físico-químicas. Y hago una comparación con lo que sería la madera, ¿no? La madera, por ejemplo, tiene en porcentaje 49.6% de carbono. Posee unas cantidades también ahí interesantes de hidrógeno y nitrógeno también y oxígeno. O sea, si nosotros pudiéramos hacer como una especie de zoom en una molécula de madera, observaríamos esto, ¿no? La turba, por su parte, tiene un alto contenido de carbón, tiene un alto contenido de hidrógeno y tiene un alto contenido de nitrógeno, ¿vale? Aquí creo que este porcentaje no es del todo correcto, 36.56, porque pues hace justamente tiene que dar 100%. Si ustedes hacen la suma, no coincide, ¿no? Creo que ahí hay que hacer una revisión de ese valor. Pero quisiera sí destacar lo que sucede con la antracita, como sus características de la composición que tiene, y aquí pues sí observamos que tiene un alto contenido de carbono, lo cual es bueno, porque justamente es lo que nos da como esa capacidad o ese contenido energético. Pero también posee unas importantes proporción de hidrógeno y de nitrógeno. Curioso que es muy parecido al caso de la madera, ¿vale? Y una proporción menor de oxígeno. Cuando tienen esas composiciones tan bonitas, digamos, como sería la antracita, es que es posible tener altos poderes caloríficos, como los que vamos a ver enseguida. Para el caso de la antracita, se tiene que su poder calorífico
está del orden de los 32.560 kilojoules por kilogramo. En términos de cuánto podríamos generar de energía eléctrica a partir de la quema de antracita, pues podríamos obtener 9.04 kilowatts hora por kilogramo, lo cual es un rendimiento bastante alto, ¿no? Comparado con lo que sería la madera, a 1 kilogramo de madera yo le podría extraer 5.41 kilowatts hora. Pero observen, en el caso de la turba, pues de hecho tiene una menor, digamos, capacidad de transformación, de tal suerte que 5.18 kilowatts hora podemos obtener a partir de 1 kilogramo de turba, ¿no? Lo que nos muestra pues, la baja calidad que tendría en términos de contenido energético, ¿no? Por supuesto que lo ideal entonces sería utilizar este tipo de carbón. Desafortunadamente, como vimos, es el que se encuentra ubicado en la zona más inferior de la capa terrestre. Entonces, el explotarlo lleva también una invasión más fuerte de lo que serían los alrededores, o, en otras palabras, se presentarían unos impactos en las localidades que posean este tipo de recursos, ¿no? Por la forma en cómo se lleva a cabo la explotación del recurso. Aquí una nota más o menos curiosa, cuándo fue que se empezó a producir el carbón. Se estima que hace 300 millones de años, o sea, esto ya tiene algún tiempecito en ese proceso de formación, que se conoce como el periodo carbonífero, y digamos que la mayor parte del carbón que existe actualmente en la naturaleza, el 80%, como aquí hace mención, viene de ese tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando que para poder disfrutar, si lo quiere disfrutar, del poder contar con esta fuente de energía, pues le tomó sus años. Esa es la razón por la cual no puede considerarse como una fuente de energía renovable. Más allá del tema de la producción de emisiones, etc. Dice aquí que nosotros podemos aprovecharlo más a partir de qué. ¿Por qué es el carbón tan importante desde el punto de vista de la matriz energética? Porque en general, de acuerdo a lo que vimos en la Agencia Nacional de Energía, que fue una revisión muy rápida, vimos que la mayoría de la demanda que tiene el planeta va hacia los combustibles fósiles y que las principales aplicaciones que tienen esas fuentes de energía fósil es la producción de calor. Y sí, hay una pequeña fracción que se usa para generar energía, pero la gran mayoría de la energía que se usa en el planeta tiene como principal objetivo generar calor, porque es a partir del calor que podemos producir todo lo demás. Todos los procesos productivos que están involucrados en diversas industrias tienen que ver con la producción de calor sí o sí. Aún aquellas industrias que están altamente electrificadas, sin el calor no podrían, así de simple. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía eléctrica que demandan estas empresas que están altamente electrificadas proviene justamente de estas fuentes fósiles, ¿no? Y en el caso del carbón ha sido su principal aplicación, aunque tiene otros pequeños nichos en los cuales se requiere el carbón, no tanto como, bueno, sí, como fuente de energía, pero tiene que ver con parte del proceso productivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace mención, usa para fundir un mineral de hierro de los famosos altos hornos, y con eso pues, se pueden producir un montón de cosas en la industria química. Y otra cuestión es que existen procedimientos que tienen que ver con la conversión del carbón en combustibles líquidos y gaseosos, muy usado también en la industria siderúrgica como parte de los procesos productivos, ¿no?
los famosos llamados altos hornos, demandan una cantidad importante de esta fuente de energía. Y si uno observa estos balances de energía, en el caso de México, las industrias que más demandan energía en el caso de nosotros, pues es la industria siderúrgica, le sigue la cementera. Y a nivel mundial, esta industria tiene altísimos consumos de energía y el carbón es una de las que más es demandada por este sector. Pero el acero, que al final de cuentas la industria siderúrgica es lo que produce, pues es lo que finalmente también da lugar a todos los procesos que tienen que ver con la construcción, con una serie de, digamos, equipos que se utilizan en la vida moderna, ¿no? No podemos concebir nuestra vida sin el acero tampoco, ¿no? La casa donde usted vive seguramente está conformada por alguna varilla, etcétera, ¿no? Entonces, las redes de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ahí el por qué la importancia de este sector o esta industria a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿cómo lo usamos para lo que refiere la parte de la generación eléctrica? Si algunos de ustedes todavía se acuerdan de su clase de termodinámica, sabrán que esto no es más que un ciclo de una máquina térmica, aunque aquí estoy incluyendo otras etapas previas, digamos, a lo que sería ese ciclo termodinámico. Primero, tendríamos esta etapa en la que se tiene una prospección o un análisis del recurso, es decir, en donde hay cuáles son las características de esa mina, por ejemplo, o de esos yacimientos, la viabilidad de su explotación, etc. Y una vez que ya se pasa esa primera etapa, pues la siguiente etapa va de ahora cómo vamos a extraer ese mineral. Pero además, como cualquier otra fuente de energía, tiene que pasar por un proceso de transporte. Hago esta como separación por etapas porque en cada una de ellas se tienen una serie de impactos. Es algo que ustedes pudieron observar durante sus presentaciones. Primero, pues hacemos este análisis del recurso, cuánto hay, dónde está, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso de investigación, pues hay impactos, ¿no? Hay impactos alrededor de la invasión del terreno. Es algo que pocas veces se dice, quizás tampoco no es tan relevante en esa etapa, pero sí ya en la etapa de la extracción. Es una vez que ya se empieza a explotar un yacimiento o un recurso energético, pues vas a tener impactos de diferente índole. No solamente los impactos ambientales que vivimos, ¿no? Sino que va a haber impactos sociales y que hoy día se está tratando de integrar esos impactos sociales durante el proceso de explotación de un recurso energético, porque al decir verdad, no estamos deslindados de lo que sucede alrededor de las personas, ¿no? Entonces, si vamos a tener una visión más integral, hoy día deben integrarse esas visiones no solamente ambientales, sino sociales. Sobre todo después de que vimos un poco el concepto de desarrollo sustentable, en el que se supone que la búsqueda es de tener ese equilibrio entre lo social, económico y lo ambiental, ¿no? Lo mismo en el caso del transporte. Durante el proceso de transporte de una fuente de energía, como sería el carbón, si tienen impactos bien importantes en torno al trayecto que sigue para poder pues, utilizarlo ya directamente donde se va a llevar a cabo pues, esa quema de ese combustible. Tal es el caso de lo que vamos a ver acá, en lo que sería el ciclo que se ve aquí con dibujitos. Además, pues aquí nos habla de una etapa de una preparación previa, es decir, no es que yo agarro el carbón y está ahí como uno se lo puede imaginar, un fogón y estoy ahí aventando el carbón. No, en el caso de un proceso más industrializado, ahí lo que vamos a ver es que se tiene que preparar previamente.
el uso del carbón en los grandes hornos o en las grandes calderas tiene que pasar primero por ser pulverizado, prácticamente no, prácticamente gasificado, para que pueda ser introducido en una caldera y esta ya lo pueda quemar. Lo que aquí desafortunadamente observamos es que ya en la caldera ese proceso de combustión pues va a dar lugar a esto, ¿no? La combustión, para que se pueda llevar a cabo, tenemos este combustible que va a reaccionar con el aire o que se va a oxidar, que es el término más correcto, y que durante ese proceso de oxidación se van a obtener como productos de la reacción, en este caso el dióxido de carbono, va a haber los llamados óxidos nitrosos y óxidos de azufre, y que pues son uno de los principales precursores de las llamadas lluvias ácidas, ¿no? Además de los altos requerimientos que se tienen de agua pues, para llevar a cabo ese proceso de combustión. Ese calor, porque al final de cuentas el objetivo de todo esto es justamente transformar esa energía química en energía calorífica para podérsela transferir a un equipo como lo sería la turbina. Y la turbina va a llevar a cabo esa transferencia de energía calorífica a energía mecánica y eso nos va a dar lugar a este producto tan deseado, ¿no? Que sería la energía eléctrica. Y aunque sí, en grandes rasgos, aquí justamente es donde tenemos este ciclo termodinámico. ¿No se ve? Porque nos faltaría todavía por aquí una etapa, que sería la etapa de disipación de calor, como lo vieron seguramente en su clase de termodinámica, si es que se acuerdan. No se preocupe, es algo que vamos a estar viendo constantemente. Les decía yo que el tema con el carbón es que para su explotación, una vez que ya se tiene bien evaluado una mina, se requiere cierta inversión. Aquí lo podemos observar, aquí hay una persona y aquí tenemos unos taladros tremendos que pues, están justamente en ese proceso de adecuación de la mina para poderlo explotar. Y eso pues obviamente tiene efectos directamente sobre el lugar donde se está llevando a cabo esa explotación. De diversa índole, ahorita lo vamos a ir viendo en los efectos. Podemos ver incluso una imagen aquí que nos muestra pues todo lo que implica la explotación de un yacimiento de carbón, ¿no? Tenemos una planta donde se ubican las instalaciones de superficie, pero realmente la mayor parte de las actividades de la explotación en la mina pues, ocurre acá, ¿no? Ocurre acá, aquí está, pues digamos, una cuadrícula que se planifica para ir explotando por partes. Y ya desde ahí podemos imaginar de alguna forma que estamos rompiendo el equilibrio acá, ¿no? Al final de cuentas, estamos modificando las condiciones del suelo. Posiblemente, si no se tiene cuidado, incluso podemos tener algunas posibles filtraciones a los mantos acuíferos inmediatos, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que suceden debajo del terreno, pues que dan lugar a efectos no muy positivos, ¿no? Y en lo que respecta al tema del transporte, pues bueno, se requieren muchos kilómetros de viaje y de muchos vagones de varias toneladas para transportar ese carbón que se explota, ¿no? Y alrededor de donde pasan estos trenes o este transporte, se tiene contaminación, porque el carbón tiene la desventaja de generar una serie de cenizas, más allá de la quema, sino del polvo que se da con el proceso de transporte y que también tiene efectos importantes una vez que se da ese depósito de manera continua, ¿no? Entonces, no solamente es la etapa de la explotación, como lo vimos acá, alrededor de, sino en el proceso de transporte y ya en el proceso de su utilización en una planta carboeléctrica, donde aquí tenemos depósito de carbón pulverizado
que después va, bueno, no está todavía pulverizado, sino más bien sería como este mineral llega primero a molerse a una cantidad de grano más pequeñito y después va a pasar por un equipo que lo que va a hacer es justamente casi gasificando, ¿no? Simplemente se está depositando. Y durante ese proceso también se tienen impactos ambientales importantes, ¿no? Entonces, más allá de lo que es la quema, previo a la quema, hay una serie de partículas que se van depositando en el ambiente, ¿no? Porque al final el aire que usted está respirando en este momento también posee un montón de partículas, ¿no? Entre otras cosas, polvo, ¿no? Polvo muy pequeñito. Y imagínese usted la concentración alrededor de esta zona, no solamente va a ser el polvo normal, sino que va a haber una cantidad de polvo adicional debido a que se genera en el proceso de la molienda previa para pasar por este proceso de gasificación del carbón. Aquí vemos otra vez con un dibujito muy a grandes rasgos qué es lo que sucede con una planta carboeléctrica. Aquí, como vimos, era esta parte que físicamente la veíamos aquí, como esto. Aquí está el carbón, va a pasar por una banda transportadora, ahí puede llevarse a cabo una molienda, va a pasar por un proceso aquí, digamos que es como una especie de reactorcito, en el que va a poner en condiciones adecuadas para que pueda ser quemado aquí en una caldera que como ven no es quizás parecida a lo que ustedes hubieran imaginado, son calderas especiales con una configuración muy particular para poder llevar a cabo ese proceso de transferencia de energía química a energía calorífica. Y bueno, acá el tema es que te generamos un montón de ceniza durante ese proceso, y esa ceniza pues, tiene efectos no muy deseables alrededor de la localidad, contaminación de suelo, entre otros, ¿no? Hay incluso un uso de residuos. Esta caldera, en este caso particular, hace un poco de recuperación de calor, lo que permite que una vez que se le transfiere la energía térmica a un fluido caliportador, pues se dé un recalentamiento o un sobrecalentamiento para que pueda ser utilizada una turbina. Una turbina jamás va a poder usar un fluido con una calidad del 100%, requiere que ese vapor o ese fluido alcance unas temperaturas muy altas. Entonces, si fuera agua, el fluido al cual se le está transfiriendo esa energía térmica tiene que llegar a un estado de sobrecalentamiento para poder ser utilizado en una turbina, ¿no? Y aquí pues observar que parte de lo que tiene efectos en torno a una carboeléctrica pues son estas llamadas torres de refrigeración y son estas llamadas chimeneas. Aquí en las chimeneas es donde se da, digamos, el proceso de la emisión de todas estas partículas y todos los gases de combustión. Todo esto es lo que se va a ir pues, a la atmósfera y que pues, en concentraciones altas pues, sí tienen una modificación importante en cuanto a la química, vamos a decir, local, ¿no? Y bueno, a la larga, cuando tenemos una carboeléctrica pues, en cada esquina, ser exagerados, pues tendríamos esos efectos en diversos puntos del país, ¿no? El caso de China, que tiene muchísimas carboeléctricas y que en algún momento sí se presentan niveles de contaminación muy altos, más allá del tema del transporte, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero que al final de cuentas funciona más o menos similar. Esto sería como el escape de un auto, no, esto sería un escape que genera en proporciones muy grandes esas emisiones, y la torre de refrigeración, que en torno a la localidad se ocasiona elevación mínima tal vez, pero sí hay una contaminación térmica, y eso se debe a que se está emitiendo aquí una cantidad de calor
y que de forma local sí pueda modificar un poco la temperatura, ¿no? Alrededor de, ¿de acuerdo? ¿Está aquí una duda? ¿Comentarios? ¿Todo está claro? Sí, todo va a quedar claro. Sí, profesor. Sí, todo bien. Vale. Hablemos un poquito de algunas características, ¿no? Una central de carbón más o menos requiere una chimenea de 300 metros, justamente para llevar a cabo esa dispersión de las partículas que se producen, además de los gases de efecto invernadero. O sea, por esa chimenea no solamente salen gases. ¿Se acuerdan cuáles son los gases de efecto invernadero? A ver, Julián, Enrique de Zárate, Julián. Es uno, ajá. Alexis Díaz Portillo. Ok, Miguel Ángel Rafael González. Rubén Santos. Están en la luna, qué cosa. Bueno, sí, dióxido de carbono es uno. Y la gran pregunta sería, aparte de dióxido de carbono, ¿se generará algún otro gas aquí? ¿O se estará emitiendo algún otro gas? Abigail, ¿tú qué dices? Pues sí, yo no creo que sea solo dióxido de carbono. ¿Qué otra cosa? Lo dije hace un momento. No recuerdo qué otra cosa. Jocelyn. Jocelyn, ¿andas por ahí? Jocelyn Basurto. En el chat, profesora. Ok. Ok. Agua, dice Alexis. No, por ahí no sale agua. Donde sale vapor de agua es aquí, en la torre de refrigeración. No, Miguel Ángel, no sale metano. Aquí solamente se emite CO2. Y regreso. Acá. Aquí está lo que se emite. Dióxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que se emite. ¿Vale? Sí, profesora. Si fuera examen, yo había reprobado. Porque luego preguntas con cosas muy obvias. Ok. De hecho, ya lo había puesto ahí. ¿Vale? Eso es lo que sale por ahí, por la chimenea. En la torre de enfriamiento sí sale vapor de agua, como alguien dijo. Y es justamente ese vapor de agua que está a una temperatura mayor que la ambiente lo que ocasiona la contaminación térmica. ¿Vale? Algunos datos
para darnos una idea del nivel de, pues, impactos que puede presentar una planta carboeléctrica operando. Una planta de 1000 megawatts, que no es poquito, ¿se acuerda que le dije que era bueno que sea así como comparativo? Como cuánta energía consume usted en su casa. ¿Tiene una idea? O sea, esos 1000 megawatts, ¿como a cuánta gente podrá abastecer en términos de, como a cuántas viviendas, por ejemplo, podría abastecer? Son muchas, ¿no? ¿Como toda una colonia? Más, muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Mire, para que sea una idea, una central nunca va a generar el 100% de la capacidad instalada. Esta central que dice ahí de 1000 megawatts, teniendo en el mejor de los casos un factor de planta, que no es otra cosa como la capacidad o la generación entre la capacidad total que tiene la planta, es decir, que de esos 1000 solamente va a aprovechar 800, ¿vale? Considerando el factor de planta de 80%, que ya es muy alto. En la vida real, los factores de planta son mucho más bajos. Pueden ser hasta el 65%, incluso menos, ¿no? Pero vamos a suponer que se aprovecha el 80% de la capacidad que dice ahí en recuadrito, ¿vale? Serían 800 megawatts, y si esa planta opera 24 horas al día, 360 días al año, que es una operación más o menos típica, porque todas las plantas tienen que parar un poco para hacerles mantenimientos y demás, ¿como cuánta energía generaría? Se haga la cuenta, 800 por 24 por 360. ¿Cuánto le da? Póngalo ahí en el chat, por favor. Primero que haga la cuenta. Serían 6.912.000. 6.912.000, póngalo en gigawatts, por favor. Sería gigawatts hora, porque ya está considerando las horas de operación. Póngalo en el chat, por favor. Pero póngalo en gigawatts hora. Pues sí, en una ciudad muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es para que nos demos una idea de que una central, que es una central no muy grande, una central chiquita, la verdad, ¿no? La que estaremos analizando, pero esta central, para poder operar, va a requerir todos los días aproximadamente 6.300 toneladas. E incluso va a demandar hasta 8.400 toneladas de carbón todos los días. O sea, cada día es eso. En un año serían más o menos 2.520.000 toneladas, ¿no? Eso sería lo que estaría demandando esa planta, ¿no? Y bueno, eso nos llevaría a un requerimiento de unos 23.000 vagones de ferrocarril de 100 toneladas cada uno. O sea, eso es muchísimo, ¿no? Una cantidad muy importante que va a tener efectos en torno al proceso de explotación. En cuanto a cuánto CO2 podría enviar a la atmósfera esta plantita en particular, daría del orden de los 7.800.000 toneladas. Pero lo que es también muy grave es el envío de los óxidos de azufre y de nitrógeno, que están entre 39.800 toneladas y 9.450 toneladas. Entonces, si uno se pone a hacer una investigación rápida de qué efectos tienen los SO2 y los NO2 en la atmósfera sobre la salud humana, pues ya se darán cuenta de lo que eso implica, ¿no? Y durante el proceso de extracción se producen además, justamente por estas configuraciones que mostré de cómo está una mina,
una imagen como transversal de la mina, como estás modificando esas condiciones del suelo, pues tienes efectos como movimientos telúricos, así, si metes ahí un rollo de una invasión a las capas internas de la Tierra, pues eso ocasiona, si puedes tener microterremotos o microtemblores en la zona, ¿no? Además de que sí, este tipo de instalaciones en la parte superior, pues implica alguna destrucción de la capa vegetal y del paisaje original. Pero más allá de eso, yo diría que este es uno de los efectos importantes por todo las partículas suspendidas que se tienen en torno a la explotación o a la extracción del carbón. Y esto estamos hablando del carbón mineral, ¿no? Ahí está, gigawatts hora, va juntito, Alejandro. Gigawatts hora va juntito. Mira, cuando hablamos de gigawatts, hablamos de potencia. ¿Vale? Cuando hablamos de gigawatts hora, hablamos de energía. Son diferentes conceptos. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Si tú pones gigawatts sobre hora, ¿a qué estarías haciendo referencia? A que cada hora se genera 6,000 cachos. No. Estás hablando de gigawatts, que es potencia. Que estás consumiendo potencia. ¿Sería correcto decir que estás consumiendo potencia? Ah, no. Una disculpa, profesor. No, no te preocupes. Nada más es para hacer esa aclaración. La potencia no se consume. ¿Qué es lo que se hace con la potencia? La potencia se demanda, no se consume. Es diferente. ¿Vale? Sí, profesora. Va que va. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se da? Bueno, todos estos residuos que ya vimos, va a depender, por supuesto, como ya vimos, de qué esté compuesto ese carbón. O sea, si hablamos de una turba, pues es basura prácticamente, ¿no? Es mejor usar leña que turba, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos usando una antracita de muy buena calidad, seguramente disminuiría un poco esas emisiones. Ahora, ya más adelante vamos a ver que se han hecho algunos desarrollos tecnológicos que han permitido la captura del CO2 que se produce y, digamos, una especie como de filtrado de esas emisiones. Sin embargo, el costo de esa tecnología sigue siendo muy alto y todavía no alcanza como para disminuir esos impactos ambientales tan fuertes que tiene el carbón. Yo hago mucho énfasis en el tema del uso del carbón porque, como vamos a ver más adelante, el petróleo barato, el petróleo que está más accesible, ya tiene como los días medios contaditos. Y al parecer, el siguiente combustible que se va a seguir usando o el que de alguna manera va a sustituir ese consumo de energía fósil, pues posiblemente sea el carbón, ¿vale? Entonces, todavía hay yacimientos que no se han explotado o que todavía no están digamos, en el registro, de acuerdo a la forma en cómo se contabilizan estos recursos. Vamos a ver que existe también un contexto en el cual se clasifica y se dice la disponibilidad o no de estas fuentes de energía. En los siguientes años, como vimos en algún momento, al menos de aquí al 2100, la energía fósil no va a desplazarse por ninguna energía renovable. El interés sí es que transitemos hacia energías menos contaminantes, ¿no? O menos invasivas. Desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, las llamadas energías limpias, entre comillas, porque no emiten CO2, ¿no? Aunque ya vimos que si uno lo ve desde la perspectiva del ciclo de vida de la tecnología, pues ya se ponen muchos asegúnes, por así decirlo, ¿no? Entonces,
Por eso es importante ver hacia dónde va el planeta, ¿no? O sea, el tener un recurso como el petróleo, si no lo vamos a tener al acceso, resulta muy costoso. La mirada va a estar otra vez en el gas o en el carbón. Buscar las alternativas pues, para disminuir esos efectos, ¿no? Bueno, acá está básicamente de qué va estos residuos gaseosos de azufre, que son los precursores de lluvia ácida, y el anhídrido carbónico, que es un importante precursor incluso de cáncer, etcétera, etcétera, y los efectos que tiene como gases de efecto invernadero, ¿no? Además, esto que yo les había mencionado, que tiene que ver con el ciclo de refrigeración. Todas las termoeléctricas, no importa el combustible que utilicen, tienen que tener un ciclo de refrigeración, digamos, incluido, porque si no hay disipación de calor, no se puede llevar a cabo el ciclo termodinámico. Y ese calor, por más que queramos, la termodinámica no logra explicar una recuperación de este calor. Por más que queramos, no lo podemos usar. Es la naturaleza propia de la energía. Y entran una serie de cuestiones ahí súper interesantes de que nos hablan que eso da lugar a un proceso destructivo, irreversible del planeta mismo. No hay manera. Es más, el universo está regido por ese comportamiento de la energía, ¿no? Algún día, si quieren, les aventamos una charla filosófica en torno a la entropía para que me entiendan un poquito de qué va esto y de lo complejo que es entender ya a esos niveles el proceso de la transformación de la energía. Bueno, esto ya fue un poco lo que había mencionado respecto a esto. ¿Qué se ha hecho aquí en otros avances relacionados? Uno es esto, el proceso de combustión, que espero que podamos ver más adelante. Digo espero porque va a depender mucho del ritmo que debemos para la captura del carbono, que tiene que ver con la oxicombustión, ¿cómo se llama la otra? Se me fue el término, pero básicamente es si se separa, por ejemplo, el oxígeno del aire y llevar a cabo la combustión únicamente con oxígeno, pero separar el oxígeno del aire tiene un costo, o si simplemente a la salida de la chimenea se captura ese CO2 y luego el tema está en dónde lo almacenas, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es este proceso de gasificación, que sí ha contribuido un poquito en la disminución de emisiones, porque se hace como pretratamiento, de tal suerte que puedes recuperar parte de esas partículas, etcétera, pero que pues nuevamente tiene que considerar un lugar donde se depositen, etcétera, ¿no? Y licuarlo pues es casi que llevarlo a unas condiciones en las que sea como un combustible líquido, digamos, ¿no? Y que también podría contribuir. Hay mucha investigación en torno a cómo disminuir esos impactos ambientales que tiene el uso del carbón para la generación eléctrica, ¿no? Bueno, aquí está en la parte de combustión un poquito más de lo que hay de las centrales. Las centrales termoeléctricas no tienen rendimientos muy altos, pese a lo que uno pudiera pensar. ¿Qué quiere decir eso de rendimiento? ¿Qué quiere decir eso en términos de eficiencia energética? Es decir, que por cada tonelada de carbón que entra, o sea, de esa planta que vimos de los 1000 megawatts, que quedamos que por cuestiones de operación nunca alcanza el 100% de la capacidad instalada, siempre utiliza una fracción. ¿Por qué utiliza una fracción? Porque aunque sean diseñadas para una cierta capacidad, en operación va a depender mucho de la demanda, pero también de las condiciones solicitadas por la planta, ¿no? O sea, el 80%, como les dije, es muy alto, puede ser menor, va a depender de lo que son las características del transporte de la energía eléctrica, de cómo se ve la demanda de la energía eléctrica y de qué tan eficiente sea la planta, etc.
sea, hay muchos factores que contribuyen a determinar ese factor de planta. No es que a mí se me ocurra simplemente decir, hoy vamos a parar 80%, no. Tiene una serie de cuestiones muy técnicas alrededor de la definición del factor de planta, ¿no? Puede ser incluso la calidad del combustible que puede variar de un momento a otro y que eso hace que la planta termoeléctrica no esté funcionando. Pero vamos, sobre la misma idea de esa planta de 1000 megawatts de capacidad instalada, pero con un factor de planta de 80, por cada tonelada de carbón, solamente se logra aprovechar el 30 o 40% para generar energía. O sea, suponiendo que se tiene una eficiencia de 40%, creo que hay un poquito más alta, sobre todo con las plantas, el carbón también se utiliza en ciclos combinados. En China usan ciclos combinados con carbón y gas natural. Y ahí las eficiencias por ciento hasta 48%. Pero con todo y todo, la gran mayoría de ese carbón que se quema no se utiliza para producir electricidad. Y eso nuevamente tiene que ver con la naturaleza de la transformación de la energía. Casi toda la energía que se disipa queda aquí. Me regreso rapidísimo. Aquí. La mayor parte de los gases de combustión disipan la energía. Por ahí se va tristemente. Se puede usar, se puede recuperar, se hace un poco de recuperación, pero no es factible recuperar mucho, ¿vale? Y ya esos gases en particular que ya salen, difícilmente van a servir para, ¿vale? Ese es el tema. Bueno, un poquito de lo que hay en cuanto a la evolución de las diferentes etapas para la explotación del carbón, en la parte de lo que sería esta explotación de las minas que veíamos ahí, la cuadrícula, que parecen hasta como colonias y así, pues es justamente la automatización del laborero, ¿vale? El llevar un proceso más automatizado ha ayudado a disminuir la merma de la producción, pues con ello aumentar la productividad de una mina y disminuir de cierta forma los efectos, ¿no? La gasificación, la liquefacción, es otro de las maneras de disminuir un poquito el impacto. Y en la parte de combustión, que es en sí ya la quema del carbón, es utilizar un reactor denominado lecho fluidizado y la gasificación integrada en un ciclo combinado, que es básicamente lo que se menciona que en China utilizan muchos los ciclos combinados con carbón, porque China, por ser un país tan grande y con altas demandas, busca todas las alternativas posibles para poder abastecer la demanda que tiene, porque es un país que está pues, creciendo endemoniadamente y además su nivel de industrialización pues, así lo demanda, ¿no? Entonces, ahí utilizando combustible en un ciclo combinado, también se puede contribuir un poquito en la mejora de la eficiencia de generación, que de por sí no es tan alta. Anda actualmente alrededor del 48%, de acuerdo con la Agencia Internacional en promedio. Pero el 52% que no se aprovecha, pues se va a la atmósfera, ¿no? Al final de cuentas, ese es el tema que nos atañe en la relación natural, el gran dispendio que hay de esa energía que no se utiliza y cómo hacer para solucionar. Bueno, y hablemos un poquito de la biomasa y que hago mención de esto porque quería ver esas diferencias entre lo que sería el carbón mineral y el carbón vegetal, y que a veces se presta a esa confusión entre ambos, ¿no? Porque al final reciben el mismo nombre, ¿no? Carbón, pero no comparten muchas características. Aquí hablo, por ejemplo, de lo que sería proveniente de algunos llamados cultivos energéticos, que muchas veces
no necesariamente es porque se tengan cultivos, sino que son como los derivados propios de un proceso productivo. Por ejemplo, en el caso de los racimos vacíos, la fibra, el hueso, o en el caso de los residuos de caña de azúcar, o sea, se procesa la caña de azúcar y por tanto se genera como un subproducto de la explotación de un campo azucarero, algunos residuos que pueden ser utilizados como combustibles, ¿no? Entonces, sí quería hacer esa diferenciación porque hay alguna literatura que presta mucho la confusión, porque de aquí puede darse incluso el origen del carbón vegetal, ¿no? Pero haciendo esa diferenciación entre lo que es la biomasa, el término de biomasa, la verdad es que es muy amplio, involucra además muchos otros usos no necesariamente energéticos. Hay quien le denomina bioenergía, que es un poquito más propio porque al final de cuentas es la aplicación de la biomasa como una fuente de energía exclusivamente como eso, y después lo que los compañeros mencionaron en su presentación que eran los llamados biocombustibles, ¿vale? El término correcto en realidad sería biocombustibles, pero desafortunadamente biocombustibles es una palabra que se ha utilizado mucho para los llamados biocarburantes, es decir, para la producción de biodiesel y bioetanol. Entonces, cuando tú dices biocombustible, todo el mundo piensa que estás hablando de eso, pero en realidad biocombustible puede ser el biogás, biocombustible puede ser la propia, podríamos decir de cierta forma el carbón vegetal, cuando pensamos en que su procedencia es del inquemado o de la combustión incompleta de la madera, ¿no? Que es una de las principales fuentes para generar el carbón vegetal, ¿no? Y justamente por eso menciono aquí, esa biomasa sobrante que se da de la lámina anterior, todos estos residuos que se pueden tener bambú, residuos de caña, etcétera, etcétera, es posible obtener carbón vegetal. También es posible obtener algo que se le llama el gas de pirólisis, que también sirve como un combustible. Puede incluso obtenerse vinagre de madera y puede obtenerse, por supuesto, como parte de los productos de la quema de esos residuos, calor, ¿no? Calor. La verdad es que el término de biomasa es bastante complejo cuando uno se pone a ver todos los procesos para poder aprovechar. Sin duda es todo un tema porque dentro de la biomasa entran incluso las aguas residuales. Las aguas residuales y que tienen que pasar por un proceso de tratamiento o de saneamiento, justo por ese nivel de composición que tienen esos residuos, generan metano, y ese metano es posible aprovecharlo para la generación eléctrica, entre otras cosas. En realidad, empieza a ser interesante desde el punto de vista de una fuente energética, cuando se le puede dar una termovalorización, así se le dice, cuando es posible aprovecharlo para producir calor y ese calor, chalala, todo lo que hemos visto, ¿no? Ser usado para un ciclo termodinámico que genera energía eléctrica. Al final de cuentas, esa es la filosofía de mostrarles un poquito esto, ¿no? Y hablar un poco también del carbón vegetal, en dónde lo usamos y si lo usamos o no para plantas termoeléctricas. Sí se puede usar, pero tiene unas características desde el punto de vista del poder calorífico más modestas que el carbón mineral. Pero el uso del carbón vegetal también es para otras cosas, ¿no? O sea, aunque se trata de una fuente de energía, quizás sus usos van más allá, como aquí menciona esta lámina. Sirve, por ejemplo, para usarlo como aditivo de alimentos de animales, para mejorar el suelo,
como parte de la fertilización, para la filtración del agua, para la industria acerera como un aditivo, y ya sus aplicaciones meramente energéticas puede sí ir para las fuentes eléctricas y para producir las llamadas piquetas de carbono. Y esas serían como las menos aplicaciones. Si bien, por ejemplo, en África se tiene un mercado bien importante de la producción de carbón vegetal para exportarlo a Europa. Entonces, incluso hay por ahí un documental súper interesante que hace mención de cómo en África se ha ido dando una deforestación de verdad increíble debido a que se utiliza la madera para dar este proceso de combustión incompleta, producir carbón vegetal y venderlo. Y se están acabando literal todo lo que había de recurso maderero para producir carbón de poder tener un mayor ingreso, ¿no? Entonces es muy triste el cómo el desconocimiento nos puede llevar a explotar otros recursos que son más valiosos. En este caso, pues, pues los arbolitos y demás, para poder tener, pues, que en realidad esta gente lo hace porque el nivel de ingresos que tienen es muy, muy bajo, y venden y malvenden este carbón vegetal a países que pagan el precio 3 veces y muchísimo más de lo que a ellos les cuesta, de lo que a ellos les pagan, ¿no? O sea, les pueden pagar $10 por... Estoy dando un número, ¿no? No recuerdo el dato preciso, pero creo que es por una tonelada les pagan $100 y esa tonelada la venden en Europa a 500, ¿no? Entonces, ahí hay un desconocimiento total al respecto del recurso madre, que sería la madera, ¿no? De lo que da como beneficio tener eso. O sea, el nivel de deforestación es muy, muy bajo en esos países que están aprovechando este recurso para poder tener, ¿no? Bueno, aquí nada más es un poco de lo que se puede obtener a partir de un cultivo energético. Esta sería la plantación de palma. Vemos que además tiene que pasar por un proceso de tratamiento para poder usarlo. Aquí está, tiene que ir a un reactor de pirólisis y con eso se da la producción del famoso gas. La pirólisis no es otra cosa que un proceso de gasificación de la biomasa, ¿no? Y que ya con eso podemos obtener un subproducto adicional que sería el carbón vegetal, ¿vale? Y ese carbón vegetal pues ya sirve para todo lo que llamamos, ¿no? Para un montón de cosas. O sea, de entender que la biomasa tiene otras aplicaciones no necesariamente energéticas. Y de ahí pues también el interés de buscar un equilibrio de la producción de este recurso, ¿no? ¿Cómo está la cosa en cuanto a quién tiene carbón en el mundo? Perdón, esta lámina es muy vieja, pero no he encontrado una que esté actualizada. Y aquí podemos ver pues, que México tiene un poquito. Ahí sí, comparado con los mapitas que vimos la vez pasada, en términos de qué cantidad de carbón tenemos poquito. Hay algunas minas de muy buena calidad, es decir, pueden tener por ahí algo cercano a la antracita, pero mucho del carbón que tiene México no es de tan buena calidad. Tiene mala calidad, diría yo, mucho del carbón mexicano, comparado con otros carbones, como el carbón colombiano, que tiene muy, muy buena calidad. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? En algunos puntos donde se tienen estos recursos, y pues ya vemos que quien posee cantidades importantes, pues es el vecino del norte o los vecinos del norte, pero también mucho hacia la parte de China, etcétera, ¿no? O sea, ahí pues también vemos ahí que en general es un recurso que se ha explotado mucho en Europa, justamente porque tienen el recurso, ¿no? Justamente porque tienen ese. ¿Vale?
Entonces, teniendo otros recursos, por tanto, creo que México, dadas sus características, debería estar apostando más a el uso de los otros recursos. Si bien el carbón, ya como vimos desde el punto de vista del contenido energético, pues tiene las características tan padres que tiene, ¿no? Únicamente visto desde esa perspectiva, ¿no? Hay países que dependen muchísimo del carbón para la generación eléctrica. Y aunque esto no está tan actualizado el dato, créanme que no ha cambiado muchísimo. Polonia es un país que tiene su parque de generación eléctrica que se basa principalmente en el carbón. Sudáfrica es otro, Australia, bueno, porque vemos que Australia tiene carteras importantes, ¿no?, de carbón. Entonces, pues basa mucho su generación en China. China sigue basando de manera muy... O sea, si uno se pone a revisar con qué genera energía eléctrica China y todas las exposiciones también. La planta más grande de eólica está en China, la planta hidroeléctrica está en China. Pero si uno se pone a analizar por tecnología, ¿cuál es la más importante? No es ninguna de esas. La más importante sigue siendo el carbón, ¿vale? Por eso el mencionarlo aquí. India sigue teniendo muchas plantas carboeléctricas. República Checa, Grecia, Dinamarca y Estados Unidos. ¿A que no se imaginaran que Estados Unidos tuviera una aportación tan grande de generación eléctrica a partir de carbón? Pues sí, el carbón sigue siendo uno de los recursos más importantes que tiene el mundo para la generación eléctrica. ¿Vale? Oigan, voy a hacer una parada técnica aquí. Déjenme dejar de compartir rápido. Espero no me tome mucho tiempo. A ver, ustedes saben que mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Y que va a haber una serie de eventos, chalala, etc. Y la gran pregunta, porque así lo puso el director de la facultad, es que las chicas que quieran participar en alguna marcha, en algún evento, etc., pues están en toda la libertad de hacerlo, ¿no? Y además hay un llamado para que el día 9, que esto es el próximo miércoles, se haga un paro, ¿no? Como lo que se hizo por ahí en el 2020. Y yo quería que me dieran sus impresiones al respecto, particularmente las niñas del grupo, ¿no? Porque los niños, pues creo que en esta ocasión no es que no tengan voz y voto, también cuentan, por supuesto, pero sí me gustaría saber si las niñas están pensando en participar en alguno de los eventos que tiene programado la facultad o piensan ir a alguna marcha, etc. Pues para que reconsideremos un poquito pues, la estructuración de lo que falta de las clases. A ver, quiero ir a las niñas. Abigail, María Ferrara, Jocelyn. ¿Qué dicen ustedes? Daniela. Pues yo, por ejemplo, generalmente no suelo participar en esas, pues ni en marchas ni en actividades, generalmente también pues porque estaba como lo de la pandemia, entonces era complicado, pero por ejemplo ahorita tengo una situación familiar donde van a operar de emergencia a mi papá mañana, entonces pues igual menos tendría la oportunidad. Ok, bueno, aquí Joss dice que sí, que ella se va a participar en la marcha. A mí me encantaría, pero va a ser un poco difícil. Digo, yo sí soy media revoltosa, perdone, pero sí he ido a las marchas, así. Pero bueno, al final, como en el caso de Joss, mañana no tenemos clase. La gran pregunta para mí más bien es, ¿sí tienen contemplado lo de hacer el paro del día miércoles? Joss, tú que si vas a la marcha, ¿tienes contemplado hacer paro el miércoles?
¿O no? Abigail, creo que no estás acá, ¿verdad? Pues sí te regresaste. Bueno, sí estoy acá. Ya estás aquí. No, me refiero más bien aquí en la Ciudad de México, porque creo que tú estabas. No, yo no estoy allá, por eso no puedo participar. Ajá. Bueno, en las marchas. Sí. Bueno, y en el paro, pues no sabía, hasta apenas, bueno, la clase que tuve anterior, me enteré. Ajá. Pero pues igual no tenía contemplado. Pues, como faltar, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, la verdad es que yo tampoco, porque creo que esto es algo de común acuerdo. Y si ustedes dicen que hay clases, sin problema, ¿no? Sí, la gran mayoría, pero particularmente sí me gustaría escuchar las voces de las niñas, que son las que me imagino que están al tanto, y si no, pues sí sería bueno que estén al tanto de este tipo de movimientos y demás, ¿no? La otra propuesta que yo iba a hacer es que si alguien va a faltar el día miércoles por el tema del paro, pues podemos planear alguna otra actividad que no sea clase como tal, pero que esté ligada con la clase. ¿Sí? Bueno, yo dice que sí lo contemplo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de ustedes son varones, y quizás por eso sí es importante. Bueno, también María dice que ella sí lo quiere contemplar como día de paro, también Daniela, y bueno, en honor a la equidad, justamente, la idea es que los varones digan qué ondas también. Bueno, ya dice que Dulce también, o sea, Alison, ¿no? Y bueno, pues yo también soy niña, entonces también sería eso, pero ¿qué quieren decir los chicos? También se vale escuchar sus voces, ¿no? Por supuesto que podemos buscar un punto de equilibrio. Yo en lo personal, perdón. Sí, adelante. Yo estoy pues de acuerdo con lo que vote la mayoría, ¿no? No tengo problema. ¿Sí? Pues sí, vas a poder. Pensar en cancelar lo la que clase. prefieren mis compañeras, ¿no? Más bien. Sí, no, yo creo que las chicas debieran ser por lo que estoy viendo, al menos así lo refleja el chat, es que de las chicas que tenemos en clase, que es Jocelyn, María, Daniela y Dulce, sí están contemplando no asistir el día miércoles, se van a hacer paro, ¿no? Yo tampoco sabía, Santiago, apenas me vengo dando cuenta, yo siempre soy muy distraída, ni siquiera sé que ya es mi cumpleaños, a veces, en serio, es neta. Pero sí, somos muy poquitas mujeres en ingeniería, bien poquitas. Históricamente hemos sido bien poquitas mujeres. Y entonces, los poquísimos días en los que podemos ser escuchadas, créanme, no me lo entenderían, a menos que sean niñas. Creo que las niñas sí me lo pueden entender muy bien, pero somos pocas veces escuchadas, ¿no? Entonces, tenemos como 2 días al año en los que medio podemos ahí alzar la voz, entonces, creo que por eso es que es importante que ellas sean en esta ocasión las que tomen la decisión, y por lo que veo, la gran mayoría de ellas, pues no, digo, salvo como Abigail, que creo que no está aquí en la ciudad, pero no sé si lo ha contemplado como posibilidad faltar el miércoles, porque va a ser paro. O tampoco lo habías contemplado. Pues no sé, como le dije, no sabía hasta hace como 2 horas en mi clase anterior, pero también estaba como contemplándolo, o sea, cuando me enteré, sí lo pensé hacer. Entonces, digo, porque al final de cuentas ahorita creo que todos están envueltos locos con el regreso a presencial, y bueno, pretextos quieren la muerte, dice por ahí. Si las gran mayoría de las chicas levantan la mano y dicen que está de acuerdo, cancelamos la clase de miércoles, ¿vale? Entonces, si alzan la manita y la agenda la ponen, en este caso en las niñas, ¿no?
¿Sí? Se levanta la mano, no hay clases el próximo miércoles por el paro. Niñas. Pues nada más levanten la mano para que quede en evidencia. Jimena también. Vale. Creo que María por ahí también había dicho, ya, ahí está María. Y me faltaba alguien más. Dani, cierto, Dani me faltaba. Entonces, digo, sí, sé que puede aprovechar el tiempo de la manera que mejor le parezca, pero sí trate al menos algo del sentido del día de por qué faltar, sí lo tenga, ¿no? Entonces, si todos están de acuerdo, y dado que en esta ocasión les tocaba a las niñas la decisión, pues el próximo miércoles no tendríamos que estar de acuerdo. ¿Todos conformes? De acuerdo, profesor. ¿Vale? Utilícelo de la mejor manera que pueda, ya sea para tareas, para lo demás. Pues yo le regalo esas 2 horas para que usted haga algo de provecho y que le sirva pues, para estar bien, ¿no? Para ponerse al corriente con tareas. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Vale, entonces ya quedó ahí eso. Nos estaríamos saludando entonces hasta el próximo lunes. Voy a continuar con la presentación, ¿vale? Nos habíamos quedado aquí, ¿no? De quién sigue dependiendo un montón de esto, ¿no? Para el tema de la generación eléctrica. Y bueno, aquí podemos ver un poquito con barritas, prox, más o menos cómo está el tema de las reservas de carbón. ¿Quién tiene más carbón? Pues aquí vemos que Estados Unidos es de los que tiene pues, una reserva muy importante, y claro, se ve acá en este, como les dije, no encontrar uno más actualizado, pero pues se nos da una idea, ¿no? De dónde están como las principales reservas. Y le sigue Europa Oriental, y por supuesto la antigua Unión Soviética. China sí tiene recurso, pero un poquito menos de lo que sería el resto de Asia. Yo diría que uno de los grandes conflictos que tenemos, que ha habido en el mundo, Primera, Segunda Guerra, que cuando empiezan como chisme de vecindad, en realidad tiene mucho que ver con el tema de la posesión de los recursos. Entonces, si uno pone a revisar los conflictos que hay, tiene mucho que ver con el apropiamiento de los recursos. Y eso de estar moviendo las fronteras de los países hacerlas cada vez más grandes, y significa invadir y buscar pretextos, ¿no? Para ampliar, digamos, los terrenos, en otras palabras. Es como si usted quiera robarse medio metro del vecino de al lado, ¿no? Usted tiene una propiedad y pone su cerquita un poquito más allá de donde le toca. Pues más o menos así funciona la humanidad, créanme. Así es. Australia, que también tiene recursos importantes, ¿no? También de ahí la importancia de por qué pongo una central eléctrica o carboeléctrica, porque tengo el recurso para explotarlo, ¿no? Europa Occidental. Ahora, dice aquí que más grande productor no es necesariamente más bien exportador, ¿no? Aquí hace mención de 2 países, Australia y Colombia, donde la exportación del carbón es de mayor importancia que la economía nacional, que el consumo interno. O sea, realmente lo que dice es que se produce el carbón más bien pensando en la exportación, ¿no?
nos da algunas cifras, ¿no? De cómo está el nivel de exportación. Bueno, Estados Unidos sí es de los que prácticamente todo lo consume, igual que China. Por las razones ya sabemos, ¿no? Las altas demandas. Bueno, vamos a continuar con el tema de petróleo, para ver de qué va esta cuenta. Igualito. Solo que aquí el proceso de producción de petróleo a lo largo de los millones de años, ahí incluso da un rango entre 245 a 534 millones de años antes de nuestro. Es lo que ha llevado al origen de este recurso, ¿no? Esto, principalmente porque son los yacimientos marinos, se debe al depósito de este material orgánico y que tiene que ver con este contenido que hay en abundancia en los recursos marinos, que es el plancton. Y este plancton se va depositando, ese depósito va ocasionando que cada vez se vaya dando mayores profundidades y se va concentrando debido a las temperaturas y a las presiones al interior de estas capas, va ocasionando un proceso de descomposición que da origen básicamente a este recurso. Sí, esa es la razón por la cual pues no podemos hablar de que se trata de un recurso renovable. Se da cuenta, tiene que ver con este atributo de la recuperación. Aquí lo vemos, ¿no? Los organismos muertos son como atrapados y depositados en ciertas capas de la tierra, y esto debido a las altas presiones y temperaturas del subsuelo, pues es que se da ese proceso de descomposición. Y básicamente es esto, ¿no? La transformación de la materia orgánica y este proceso de transferencia de calor es lo que da lugar a los llamados hidrocarburos. ¿Por qué se le dice hidrocarburos? Porque básicamente la composición de esa materia orgánica es carbono e hidrógeno. Entonces, de ahí es que recibe esa denominación. El contenido de hidrógeno y el contenido de carbono es lo que da lugar a la denominación de hidrocarburo. Incluso aquí el señor Olade, es un libro que tienen los niños de la Olade para poner un poco de petróleo, y de ahí sacan las imágenes. Es un libro muy ilustrativo que con gusto se los comparto. Después se los subo ahí a Classroom, que explica este tema de la acumulación de petróleo, ¿no? Y habla de tres grandes capas, ¿no? De pastel. Básicamente, acá vamos a tener una cantidad de agua, aquí se va a dar el depósito del aceite y aquí se va a dar el depósito de gas. De tal suerte que por esa razón, durante la explotación, durante el proceso de extracción del petróleo, se pueden dar los dos subproductos al mismo tiempo, ¿no? Se puede estar produciendo aceite o petróleo y gas. Y, por supuesto, uno de los grandes temas es que en capas más inferiores tenemos una capa de agua. Cuando se trata de recursos no convencionales se les dice así por la forma en cómo se da desde el punto de vista geológico la formación de ese recurso, y para explotarlo se requiere inyectar un montón de químicos. No el caso del petróleo convencional, ese simplemente perforas a ciertas profundidades y ya lo explota. El petróleo no convencional requiere la inyección de un montón de químicos y el riesgo de contaminar pues, esta capa de agua que está pasada en el par, ¿no? Y aquí se ve así como un dibujito medio bruto de cómo sería la superficie y capas a mayor profundidad, que se va dando un cambio, digamos, en cuanto a la composición de las rocas. Aquí se deposita. De hecho, aquí
lo que podemos observar son algo que se llaman rocas almacenadoras, que son rocas porosas y que tienen esas como puntitas o gotículas de petróleo que cuando se da por diferencia de presión, porque aquí las presiones que tienen son muy altas, entonces ustedes se perfora aquí y se tiene una diferencia de presiones por diferencia de presiones va a salir, va a succionar esas gotículas de la roca almacenadora, pues es que va a brotar el petróleo. Pero aquí incluso medio alcanzamos a ver que en esta parte superior de donde se ve en la zona negra, que se ve el aceite, pues hay gas, ¿no? De hecho, muchas veces lo que se hace para incrementar un poco la productividad de los pozos es inyectar gas para volver a incrementar la presión y que siga saliendo más aceite, ¿no? Eso es una de las técnicas. Así lo veríamos en una plataforma marina, porque en la parte del mar sí hay mucho. Es más difícil explotarlo, además de más costoso, ¿no? Porque la tecnología que se requiere para la explotación pues es más sofisticada, justamente porque se tiene que tomar en cuenta que se hace en zonas inestables desde cierto punto de vista, ¿no? La extracción, además de que no es que lo explote aquí, sino que para poderlo sacar tengo que diseñar un gasoducto, un oleoducto marino, ¿no? Y pues no estamos hablando de distancias cortas, ¿no? O sea, no son 3 kilómetros, estamos hablando de mucha distancia, de que son grandes ductos y que para colocarlos ahí abajo, pues, mucha tecnología y gente muy especializada para poder llevar. Eso es básicamente el tema con las plataformas marinas. Está una como vista un poquito más de los 3 pies del pie que mencionaba el señor Olave, pero no más Olave, sería más del señor Opec, perdón, porque es de los países, la Asociación de los Países Exportadores de Petróleo. Y en algún momento vamos a platicar de ellos, posiblemente en la siguiente clase. ¿Vale? Hay diferentes, digamos, sería configuraciones, creo que sería el término más adecuado, de los yacimientos de petróleo. Y eso lo vamos a ver aquí. Pero antes de eso vamos a hablar qué es lo que tiene esta materia orgánica que pasó por un proceso de descomposición debido a la presión, a la temperatura, y por qué el rollo de que es tan importante desde el punto de vista físico. Ese gas que se forma en la parte superior de un yacimiento, pues básicamente está compuesto de metano, propano, butano y yodo, siendo el metano el que predomina en esa mezcla de gases. Y esa mezcla de gases, además, lleva arrastrando algunos otros compuestos como el azufre, algunos condensados, que digamos como una especie de gotículas que se mezclan con ese gas y que tienen que ser retiradas para adecuar ese gas y que pueda ser utilizado directamente. También puede ser el caso de líquidos y petróleos aceites ligeros muy viscosos. Es decir, que ese aceite que se ve en los dibujos anteriores con color negro tiene diferentes densidades o viscosidades que le dan características únicas. El aceite que es más codiciado en el mundo del petróleo es el aceite ligero o el que tiene una composición de cadenas cortas, porque permite en el proceso de refinación la obtención de algunos subproductos o de mayor número de subproductos de alta calidad, como se llama gasolina, etc. Es decir, entre más ligero, es más fácil fraccionarlo o es más fácil procesarlo para producir otras cosas que demanda el planeta, ¿no?
Un aceite pesado, por otro lado, tiene rendimientos muy bajos, es decir, que necesitas mucho aceite para producir lo mismo que producirías con un aceite ligero. Entonces, los aceites ligeros son los más deseados en el mundo. Ya vamos a ver que en el caso de México, tristemente, no tenemos tantos aceites ligeros, tenemos petróleo muy viscoso, pesado, con altos contenidos de azufre, con altos contenidos de nitrógeno, que hacen más difícil su procesamiento, ¿no? Más complejo incluso la refinación. Ese es uno de los temas, ¿no? En cuanto a qué hay, aquí hace mención de las impurezas, que ya se había mencionado, hay mucho azufre, y tenemos también el contenido de CO2 en parte de la composición del gas y del mismo petróleo. 50% dicen en algunos campos de México y 90% en algunos campos daneses de México. Aunque sí llega a darse en México algunos pozos que llegan a tener alto contenido de nitrógeno. ¿Y eso por qué es malo? Pues porque ese nitrógeno, cuando lo llevas a cabo el proceso de combustión, genera ácidos. Esos ácidos pues, pueden corroer toda la maquinaria que lleva a cabo el proceso de conversión a energía eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas instalaciones de Pemex que hacen cogeneración, esto es que producen su energía eléctrica que consumen, ¿no? Producen ahí mismo, tienen que hacer adecuaciones de ese combustible para poder quemar. Y es todo un tema esa cuestión. Además, déjenme regreso rapidísimo a estas imágenes. Este petróleo, una vez que es explotado, tiene composiciones muy variadas. O sea, la composición que va a ir saliendo no es constante. O sea, no es como que todo el yacimiento va a tener una composición, ¿no? Conforme va saliendo diferentes cantidades de contenido, por ejemplo, de carbono, o de nitrógeno, o de azufre, etc. No posee una composición única. Día a día puede cambiar esa composición. Es muy compleja entender la parte de la química, digamos, del petróleo. En verdad, muy compleja. Entonces, no es que simplemente sea perforar y saco, ¿no? Saco el petróleo, veo realmente sus características, si es posible o no refinarlo, etc. Es mucho más complejo de lo que nos dicen. Aquí nada más es como una imagen ilustrativa de cómo está el yacimiento como tal. Estos son las gotículas que les decía que están confinadas. Es como si hiciéramos un zoom en una roca. Así vemos los puntitos están rodeados de agua, rodeados de arena, y esto que se ve en color negro es el petróleo, está todo confinado, pero no es que esté ahí como en un charco en el yacimiento del petróleo, ¿no? En realidad es así, lo veremos como gotículas. Y aquí incluso podemos ver que en el caso del petróleo que se mueve en la superficie terrestre, existen diferentes tipos de yacimientos. Este sería uno que se le llama la inclinal. Es como más fácil de explotarlo porque está más cerca de la superficie terrestre. El 2, que se le conoce como el lentejón por la forma que tiene, también es relativamente fácil de su explotación, pero conforme las profundidades son mayores, se hace cada vez más complejo. Justo por digamos, el tipo de la geología o el tipo de cómo está configurado el yacimiento, recibe el nombre de convencional. La convencional sería aquel que es como más fácil de explotar, como les decía, simplemente perforas y ya está. Pero más hacia profundidades mayores, pues ahí ya no tienes un petróleo tan fácil de explotar, y por tanto ya se llama no convencional. Porque además se almacena en algo que se le conoce como la roca de Métricas. Entonces, hay, aparte, temas geológicos, por así decirlo. Bueno, esto sería una vista a un yacimiento, como se ve, uno sencillito, por así decirlo. La roca superior impermeable, una bolsa de gas, petróleo,
que ya dije que está así como en las partículas, aguas, ¿no? Así lo veríamos si pudiéramos hacer un corte, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿por qué es tan importante el petróleo? Así como lo vimos con el carbón. Un kilogramo de petróleo es factible convertirlo en 11 kilowatts hora de energía eléctrica. Un kilogramo es lo que nos da. Nuevamente podemos ver, ¿no? Un kilogramo no tenemos mucho, y hay mucho que se va a disipar en el camino. Pero al final, pues sí nos da un contenido energético importante. Desde el punto de vista de unidades de energía nos da como de kilojoules, ¿no? Pero además el petróleo no sirve para producir otras cosas. O sea, el petróleo tiene usos no energéticos necesariamente, ¿no? Por ejemplo, para la industria química, sirve de las bases minerales para lubricantes, plásticos, impermeabilizantes, alimentos, etcétera, ¿no? Y de lo que serían los derivados líquidos, pues es de donde vienen un montón de combustibles que utiliza el sector transporte, ¿no? Como serían los aviones, los barcos, etcétera. Y a esto se les denomina como el fuel, que es un término más común en el mundo. En México le decimos combustible, no me pregunto por qué, pero en el mundo lo conocen como fuel, en México le decimos combustible, gasóleo, gasolina, queroseno, que era antes algo que se usaba en el sector residencial para la iluminación. Y por supuesto los gaseosos que tienen que ver con el propano, el metano, también metano. De hecho, a partir de este procesamiento, con el propano y el butano, es que se produce el gas licuado de petróleo, el GLP, el que usted consume seguramente en casa. Mientras que el metano puede sí ser como el principal compuesto del gas natural y puede tener algunas trazas de estos otros gases, ¿no? Sus aplicaciones básicamente son para producción de calor y que va para usos finales como sería la calefacción o la cocción. Bueno, aquí un dibujito más. ¿Qué más? Bueno, pues del petróleo obtengo las llantas, la gasolina. Bueno, se fue, bueno, que es una pelota, algún de petróleo. Entonces, ¿qué obtenemos de ahí? Por ejemplo, champú, que no es de la industria farmacéutica, pero es de la industria química, pero algunas lesiones como la aspirina y algunos muchos otros dependen de la industria petroquímica. Las fibras sintéticas, muchísima de ropa hoy día viene de ahí, cosméticos, etc. ¿No? Entonces, la aplicación del petróleo es muchísimo más allá de simplemente ¿no? En cuanto a quién tiene petróleo en el mundo actualmente, bueno, aquí la gráfica está un poquito más actualizada que el caso de carbón, pero vemos que en América los principales, las principales reservas están en el norte, ¿no? En este caso de Panamá. Sí, Estados Unidos en una reserva, pero no tiene la y Canadá tiene importantes reservas, sobre todo en gas. ¿No? El gas es bastante la cantidad, pero notan que aquí en este país chiquitito, Venezuela, las reservas son muchos. Esto está dada en unidades de barriles de petróleo y que la gente economista lo entiende muy bien porque físicamente puedes conseguir cuántos millones de barriles posee un país. En ese caso, vemos que Venezuela es una reserva importantísima, a pesar de ser un país tan chiquitito. Digo, comparado con Canadá en cuanto a tamaño,
pues vemos la diferencia, ¿no? En cuanto a reservas. Los otros grandes países en cuanto al contenido de la cantidad de recursos, pues son los países de Medio Oriente, ¿no? Pues, como Irak, Irán, Libia, bueno, también aquí en este caso África, con Nigeria, que tiene por ahí, Arabia Saudita, que son de los que tienen mucho recursos, ¿no? Los Emiratos Árabes, Kuwait, Rusia también tiene importantes reservas. Pero creo que lo que nos deja mucho en mapa es cómo la naturaleza del planeta pues también ha tenido que ver mucho con este comportamiento de la conquista de los recursos, ¿no? Al final nos damos cuenta que la distribución no es homogénea, ¿no? O sea, vemos como países pobres desafortunadamente no pueden, por ejemplo, y lo que sería Centroamérica no posee realmente recursos. De hecho, depende mucho de nosotros. Mucho del petróleo que utilizan para sus necesidades lo compran en México, también en Estados Unidos, ¿no? Pero a Venezuela en un momento dado, ¿no? Pero como hay un tema ahí de rollo de geopolítica, Venezuela, por ejemplo, le venden a los países con, digamos, para usar los términos que utilizan, ¿no? Con ideología imperialista y capitalista, etc. Tienen mucho comercio, muchos acuerdos pues, con Nicaragua, porque tienen el mismo estilo de pensar, ¿no? Ese sería el tema. Cuba, ¿no? Cuba también tiene un cierto comercio. Curioso que las dos cosas. Hablando de las características que debería de tener el petróleo, que son las ideales para poder obtener una mayor cantidad de productos, algunas de las referencias que hay son estos, el Brent, que es un petróleo ligero por excelencia, y que fija los precios. Les diré que esto es como, te agarras una referencia y esa referencia es la que va a marcar, y es el que va a dar tendencia, ¿no? Si fuera como que a quién había que hacerle caso en cuanto a los precios, ¿no? Y como al final de cuentas el petróleo funciona en un mercado, pues tiene que haber referencias para los precios. En el caso de nosotros, nuestras referencias están principalmente por obvias razones, porque se encuentra muy cercano a nuestro país, está ubicado en Texas, y por tanto es nuestra principal referencia para los postres, ¿no? Y además nos dice un poco de cómo es su calidad, ¿no? Alta, es dulce. ¿Qué significa que es dulce? Que no tiene contenido muy importante de azufre, es ligero y, bueno, pues se produce en Latinoamérica, ¿no? Y aquí hay otro, lo que se produce en Malasia. Sí es ligero, entonces esa es una de las características, no necesariamente dulce, pero sí es ligero, ¿no? Igual no hace mucha mención, simplemente nos dice que es un crudo, creo que es doble, voy a buscar el término. Normalmente este tipo de petróleo, el Brent y el WTI, son ligeros, no sé con contenido de azufre alto, pero hasta dulce, son de características muy nobles para ser precursores de industria de la petroquímica y de la química propia, entonces tienen esa ventaja, ¿no? En general son petróleos muy ligeros. Esta es una gráfica no tan actual, pero yo sí quise ponerla porque aquí todavía nos marca una producción interesante en cuanto a lo que se produce el petróleo, ¿no? El principal productor en 2013 era Estados Unidos, ¿no es cierto? Era Arabia Saudita. Rusia tiene una producción muy importante, pero aquí en México
todavía jugaba, digamos, en el top, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaba entre el top, ¿no? Pero México ahora produce alrededor de 1.600 barriles de petróleo. O sea, y ya ni siquiera está aquí, ya está fuera. Ha venido decayendo mucho la producción de petróleo. Porque sigue habiendo en lagos profundos, pero lo que hay en tierra ya casi no. Entonces, eso es una de las razones por las cuales ya dejamos de ser del top de los países productores y exportadores. Hay un replanteamiento. México realmente sigue siendo rico en. Pues para eso tenemos que hablar de un concepto que es el de las reservas y cómo se define. Es un término que involucra conceptos más bien de índole estadística, técnica y económica. ¿Cuánto tenemos? ¿No? De hecho, lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, qué se refiere con reserva. Pero sí dice, y hay datos que están constantemente actualizándose, de que si nosotros estuviéramos produciendo al mismo ritmo, solo tendríamos más o menos como 40,6 años. Eso es algo que yo vengo escuchando desde hace algunos años, ¿no? Posiblemente cuando ustedes tengan 60 años, vuelvan a escuchar que tenemos esta referencia, tal vez un poco menos, porque las metodologías para definir este concepto que es reserva están cambiando, van introduciendo nuevos factores. Y también es cierto que la tecnología para la exploración y para la explotación del recurso ayuda a mejorar, digamos, esa redefinición de lo que es la reserva. Bueno, lo vamos a ver con un poquito más de cuidado para tener claro. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto lo que yo quiero que vean es con qué se va a generar electricidad en los próximos años. Ya vimos que el carbón difícilmente lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver si el petróleo le sucede a los hunde. Entonces, esa es básicamente la intención de ver cuál será como el papel de estos dos fuentes de energía, igual que las natural, en el futuro del mundo. Se van, se quedan, y si se quedan, ¿cómo deberían de quedarse? ¿No? Es por ahí justamente la intención de la charla y las siguientes clases. Pues ya se acabó el 20 minutos. Cerrar la clase. Nos saludamos entonces el próximo lunes, ¿de acuerdo? Antes de irse, por favor, ponga su asistencia. Póngame ahí su nombre, su número de cuenta. Salvo le aviso por aquí. Toca vacunación en mi ciudad, bueno, en mi